Alerta nacional. Hoy platicaremos que se difunde el último reporte de salud del presidente López Obrador, cómo reaccionó la oposición, cómo han estado soltando su veneno, todo eso y más. Aquí lo veremos junto con Víctor Villalpando de Malabar Político. En los últimos días, uno de los temas más controversiales a nivel nacional ha sido sin duda el estado de salud de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, debido a que sus seguidores tenemos una sana preocupación y deseamos que se recupere cuanto antes, pero por otro lado, porque sus adversarios ya estaban alegando que se deberían informar su estado por cuestiones de seguridad nacional y muchas maromas más. Pues después de que el subsecretario López-Gatell se negara a proporcionar información por la secrecía médico-paciente, el día de ayer el presidente, pese a estar enfermo, reiteró su llamado a hacer la vida pública cada vez más pública y autorizó la difusión de sus síntomas. Por ello, el día de hoy te compartimos el último reporte de salud de nuestro presidente López Obrador. Bienvenidos al Nopal Times, somos Saúl Soltero y Víctor Villalpando de Malabar Político. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, familia? El día de hoy estoy feliz de estar al lado de mi amigo Víctor Villalpando, directamente desde Aguascalientes. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, Saúl, excelente que estemos aquí colaborando obviamente también con el país y con la información. Excelente, Víctor, está comenzando su proyecto, bueno, ya tiene algunas semanas en donde le ha ido, gracias a Dios y a ustedes, a la gente, muy bien, y los invito a que estén muy al pendiente de su proyecto Malabar Político. Voy a dejarles el link tanto en la descripción como el primer comentario para que vean sus interesantes videos y vámonos directamente a la información, porque valdría la pena señalar cómo se ha estado generando esta duda, este desconcierto, preguntándole al doctor Gatell que si cuál era el estado de salud de López Obrador. Sin embargo, el doctor Gatell, siempre con ese feeling de profesionalismo, señaló que en la relación médico-paciente no podía romper con esa secrecía. Pero, ¿qué fue lo que literalmente dijo López-Gatell? Vayamos a ver lo señalado en la conferencia de prensa cuando se le preguntó cuál era el estado. Aquí tenemos el video. Vamos a contestar la primera sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Aquí quisiera dejar muy en claro que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano. Y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas. Entonces, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico, porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta de Twitter o nos permitiera a nosotros, o nos instruyera a nosotros comentar algo específico, con mucho. Wow. ¿Cómo la ves, estimado Víctor? Pues impresionante. Lo curioso es que a los opositores no les agradó nada la noticia de pues del señor Gatell. Sin embargo, el presidente, con el afán de hacer público lo público, pues bueno, autorizó al doctor López-Gatell a que difundiera su reporte, el cual, aunque ya ha tenido cierta fiebre incluso, afortunadamente el presidente va muy bien. Sí, como lo escuchan, pero ¿cuál fue lo señalado por el propio Gatell a contestación a petición de López Obrador? Aquí lo tenemos. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Y definitivamente, como comentábamos ayer, como hemos comentado prácticamente todos los meses que lleva este gobierno, es un punto referencial, es una referencia de ética del señor presidente, el no tener nada que ocultar, todo es transparente, todo es completamente abierto a la sociedad. Él mismo ha usado este término, transparencia plena, que ahora me tomo la libertad de citar. Y en ese sentido no tengo nada que guardar. Aprovecho para dar el parte técnico, médico sucinto. El presidente está evolucionando bien, lleva apenas 2 días desde que empezó con los síntomas.
durante el fin de semana y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos. En su momento tuvo febrícula, es decir, temperatura corporal mayor a 37,3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar. No tiene otros síntomas, no ha tenido, al principio, entiendo, el domingo había tenido un poco de dolor de cabeza, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma. Está de buen humor. Hoy tuve el privilegio de tener no un intercambio directo con él por teléfono, pero sí con el equipo cercano que está trabajando en la oficina cercana a su domicilio dentro de Palacio Nacional, y todo el mundo comentaba sobre el buen humor que tiene. Mi maestro, el doctor... Wow, wow, wow. Sin duda, esta es una de las noticias pues más positivas que hemos recibido por ver cómo está evolucionando la salud del la salud de López Obrador. No me deja de sorprender ese profesionalismo de Gatell y esa forma tan estricta de que, a ver, no, miren, yo no lo puedo revelar como médico, solo si él nos lo autoriza, que el propio López Obrador, al decir, no, miren, no hay problema, la vida pública va a ser cada vez más pública, y aquí es donde se nos revela esta interesante noticia, lo cual valdría la pena señalar que es importante, es interesante que no se le está cumpliendo el gusto a la oposición, quienes quisieran ver, incluso quienes publicaban en redes sociales que le deseaban el mal a López Obrador, que le pasara esto, que le pasara aquello, cuando sabemos que eso tendría repercusiones no solamente políticas, económicas, sociales, pero pues bueno, eso a veces no les importa a la oposición moralmente derrotada. Quieren el mal del país con tal de salirse con la suya y en sus intereses políticos. Y para que no caigan en esas falsas noticias de estos grupos opositores que únicamente quieren dañar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde este canal y desde Malabar Político estaremos informándoles la evolución del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿O no, Saúl? Así es, por eso estén muy al pendientes en ambos canales. Y por otro lado, nos gustaría abordar un tema muy muy interesante de cómo Lili Téllez, cómo Chumel Torres han estado echándole tierra, echando toda la ponzoña que tienen estos bribones para la vacuna Sputnik 5. Como hemos sabido, como les informábamos, se dio una gran noticia el pasado lunes después de la llamada que hizo López Obrador con Vladimir Putin, el primer mandatario ruso, quien señalaba que iba a mandar estas millones de vacunas, 20 millones de vacunas para los mexicanos. Pero, ¿qué es lo que han estado diciendo tanto Lili Téllez como Chumel Torres? Pareciera que fieles a su ideología o a su creencia conservadora, casi panista, valdría la pena que viéramos cómo publicaba Lili Téllez. La vacuna rusa no está aprobada por la comunidad científica internacional, pero la aprobará la COFEPRIS en México. Esta vacuna barata es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno. La gente no le caía nada bien esta respuesta. Decían, le decían de todo. Lo interesante es que esta señora no se quedó callada y siguió echando su ponzoña. Lili Téllez decía, la 4T sin razón y por la fuerza. Mentiroso gobierno de Morena. Inventan que soy antivacunas porque los puse contra la pared. Confiesa gobierno que compra de vacuna rusa no tiene aprobación de la OMS ni de la comunidad científica internacional. Mucho ojo. Valdría la pena recordar, familia, que la vacuna rusa Sputnik 5 ha sido aprobada en más de una decena de países. Está próxima a aprobarse en más de 10-15 países adicionales, lo cual nos muestra que los diferentes autoridades y tanto entes regulatorios de los diferentes países están abordando, tomando la vacuna con análisis, con seriedad, y la están aprobando. Por lo tanto, no es como que sea una ocurrencia que México sea el primerito país que estén todavía en fase 1, fase 2. Ya ha pasado por sus respectivas 3 fases que debe de tener la propia vacuna para que sea autorizada. Por lo tanto,
todo este tipo de publicaciones vemos que lo único que están haciendo es perjudicando, generando una desconfianza en la población. En un sentido similar, salía Chumel Torres, quien desafortunadamente me gustaría que viéramos las siguientes publicaciones, señaló Chumel Torres. Le tengo más confianza a Yolanda Saldívar que a la vacuna rusa. Háganme ustedes el santo favor. A la victimaria de Selena. También decía Chumel, no es que desconfíe de la vacuna rusa, es que el único que dice que es una chingonería es Rusia. Para mi mamá yo también era el niño más bonito del mundo. Wow, wow, wow. ¿Cómo la ves, estimado Víctor? Sorprendente que existan estas campañas de información y que aún así haya redes sociales que se lo permitan, porque déjame decirte que hay muchos usuarios de Twitter que han pedido cancelarles incluso la cuenta ante estas campañas totales de desinformación, así como también en su momento a León Larregui se la cancelaron por también aventar cosas que no eran reales sobre la vacuna. Así es, en ese sentido, creo que vale la pena alzar la voz y hacer esta petición, que se le pueda dar el mismo trato a Lili Téllez, a Chumel Torres, que a León Larregui, a quien le suspendieron su cuenta en Twitter porque estaba promoviendo información falsa en contra de la vacuna. Y miren, aquí tenemos la página que nos muestra cómo León Larregui publicó su barbaridad y cuáles fueron las consecuencias. Y es que aquí lo podemos leer. León Larregui pierde su cuenta de Twitter tras difundir fake news sobre la vacuna. Y es que más adelante también podemos observar lo que dice a continuación. Este lunes, la cuenta de Twitter de León Larregui quedó inhabilitada después de que el cantante invitó a sus seguidores a no vacunarse y aseguró que se trata de una faceta de control. Más adelante podemos leer el tweet de este personaje que terminó siendo cancelado. No se vacunen, hay tratamientos, tecnología que no es segura aún. Es implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta del control de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mí, pero es la verdad. Y consecuente de esto, pues bueno, la situación grave de este personaje es lo que señala. Es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico. ¿Cómo ves esta situación? Wow. Pues ahí están los resultados. Si se fijan en Twitter, ustedes pueden buscar y les aparece que León Larregui, esa cuenta no existe, simplemente fue cancelada por esa razón. Hasta aquí podemos ver, familia Nopal Times, que es importante ser muy analíticos, cuidadosos con la información para no caer en este tipo de campañas que más que ayudar perjudican. Es lamentable cómo muchas de nuestros familiares se han enfermado, cómo muchas personas en nuestro país desgraciadamente han pasado a mejor vida, han colgado los tenis de forma triste, separando familias, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. De ahí la importancia de estar muy al pendiente, cuidándonos de la información. Y es que resulta de verdad divertido e incluso hasta risible cómo estas personas como Lili Téllez o como Chumel Torres, basándose en el argumento del odio hacia un país que tiene una ideología contraria a la que ellos tienen, pues se basan únicamente para desprestigiar avances tecnológicos. Valdría la pena que le dieran una estudiadita, al menos, o mínimo una poquita leidita a los avances científicos de este país y no llevarse por por el típico estereotipo gringo de que pues los rusos están mal en todos únicamente porque son los rivales, ¿no? Completamente, mi querido, y más familia. Creo que una cuestión importante, fundamental en este caso, es la prioridad de cuidar y de salvar vidas. Así que si la vacuna sea gringa, sea rusa, sea española, sea de donde sea, lo fundamental es que las personas pongamos nuestra disposición, que pongamos nuestro
ímpetu para apoyar no solamente al presidente en la misma adquisición, en la misma estrategia para vacunación, sino también que se puedan salvar el mayor número de vidas posibles. Estaremos muy al pendientes, tanto informándoles sobre este y los demás temas, para que no sea por un tema de desinformación que se pueda arriesgar nuestra salud y la de los nuestros. Como siempre, la importancia de estos medios como el Nopal Times, como el Malabar Político, es que somos pueblo informando pueblo, y que no existiríamos gracias si no fuera gracias al apoyo de ustedes. De antemano, muchas gracias. No se olviden de visitar el canal de nuestro amigo Víctor en el Malabar Político. Les voy a dejar el link en la descripción con el primer comentario para que vayan y lo visiten. ¿Cómo ves, estimado Víctor? Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo, Saúl. Pues también agradecer a toda la familia del Nopal que te acompaña, y que bueno, son bienvenidos al Malabar Político, donde ya saben, somos pueblo informando pueblo. Muchas gracias, y recuerden, familia, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Wow! Hoy platicaremos cómo López Obrador le dio con todo una zarandeada guajolotera al gobierno de Peña Nieto por mantenido y por bueno para nada. ¿Por qué lo decimos? Vean. Era un gobierno mantenido y bueno para nada.